Voces sobre la mesa. Voces sobre la mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la mesa. Voces sobre la mesa. Saludos cordiales, amigos, amigas que nos están sintonizando en esta nueva entrega del programa Voces sobre la Mesa, esta producción de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALED, que nos junta cada viernes para analizar lo que está pasando en esta región del mundo. Y en los últimos meses, la política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela, sobre todo, ha estado marcada por sanciones económicas, presiones diplomáticas y amenazas de intervención armada. En este septiembre de 2025, las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela escalaron tras una serie de acciones militares recientes. Recordemos que el 2 de septiembre Estados Unidos atacó una lancha venezolana en el sur del Caribe, alegando que transportaba droga y que sus tripulantes pertenecían al grupo Tren de Aragua. En respuesta, el gobierno de Nicolás Maduro denunció estas acciones como una agresión múltiple, una agresión política, diplomática, judicial y militar. Y así el mandatario venezolano aseguraba que Estados Unidos habría fabricado justificativos para los ataques y calificativos como criminales y que esto debería de tener una condena a nivel internacional. Pues hoy estaremos reflexionando alrededor de lo que está pasando entre Estados Unidos y Venezuela y para eso queremos agradecer este diálogo que tendremos en Voces sobre la Mesa con el periodista Andrés Cañizales. Él es venezolano, también experto en estos temas de relaciones internacionales. Andrés, muchísimas gracias por ser parte de este análisis como un esfuerzo para ir comprendiendo lo que está pasando en esta región. Bienvenido. Hola, muchísimas gracias. De verdad agradezco mucho esta invitación y que podamos tener este espacio de diálogo. Bueno, eres periodista, Andrés, y sabemos que hoy por hoy el tema de la historia se cuenta a través de protagonistas, de villanos, toda una narrativa. ¿Cuál es la narrativa imperante y sobre todo cómo la gente puede intentar contrarrestar, los medios podemos llegar a contrarrestar toda esta historia de quién es el bueno? Estados Unidos dice que él, que los ataques que ha hecho son contra narcotraficantes. En el caso de Venezuela dice que no, que son parte de las acciones para tener control de esta región, que hoy hay que decirlo, tienen el vilo no únicamente a Venezuela, sino al Caribe americano. Bueno, creo que efectivamente, como tú lo has dicho, ha habido ataques sin duda alguna, esos ataques han ocurrido, no son cosas ficticias, pero creo que lo que se prevalece ahora es una suerte, digamos, de guerra de narrativas en relación a lo que ocurre o no ocurre o lo que pueda ocurrir, que es un poco la gran pregunta que flota, digamos, entre muchos venezolanos, es hacia dónde va a llevar todo este conflicto, qué es lo que se busca. Yo creo que la población en Venezuela ha pasado por distintos momentos de mayor atención. Mi percepción es que en los últimos días la atención que se vivía previamente ha bajado un poco. La vida continúa, pues la vida cotidiana continúa y precisamente estoy preparando un noticiero que va a salir ahora en un rato y hay noticias que te dan cuenta de cómo esta conflictividad que desde afuera parece ser de una magnitud tan importante, hay cifras como que en medio de todo ese conflicto, por ejemplo, ha aumentado el envío de petróleo venezolano a Estados Unidos o que no se ha detenido ninguna la actividad portuaria en Venezuela. Son cifras y datos del día de hoy. Entonces, uno empieza a cuestionarse sobre
la envergadura y eficacia de ese operativo militar, y en contraparte, pues uno se encuentra con un gobierno, en el caso del gobierno venezolano, de alguna manera victimizándose, presentándose como una víctima de lo que está ocurriendo. Y entre tanto, y eso lo puedo comentar ahora en este espacio, porque dentro de los espacios radiales en Venezuela, algo como lo que voy a decir no se podría decir. Ha aumentado la cantidad de presos políticos en Venezuela en el último mes y medio. Estamos viendo cosas tremendas, como que para detener a un dirigente político se llevan presa a su esposa y a su bebé de 5 meses. Esas cosas están ocurriendo también en Venezuela en medio de el foco global o internacional puesto en el tema de si Estados Unidos va a invadir o no a Venezuela, que sin duda es un tema relevante, pero como tú bien apuntabas, también hay mucha narrativa, mucha construcción discursiva en todo esto. Bueno, me parece muy interesante que lo tengas de fondo porque creo yo que el tema de cómo los medios estamos contando esas historias son importantes y entendiendo que a lo interno también hay muchas situaciones no resueltas en Venezuela que tienen que ser atendidas. Para concentrarnos en lo que también llamaste una intervención armamentista de Estados Unidos en Venezuela, sin, creo yo, abandonar esos problemas estructurales que hay en el país, ¿qué impacto y qué mensaje deja a la región latinoamericana, Andrés, estas acciones del gobierno de los Estados Unidos? Fíjate, yo creo que el mensaje que está dando el gobierno de Estados Unidos en este contexto es que le importa muy poco el derecho internacional. Es decir, Estados Unidos se abroga, digamos, un papel, digamos, de policía en el Caribe, más allá de que también haya cifras de organismos, como es el caso de Transparencia Venezuela, que ha debido exiliarse por las amenazas que recibe dentro del país, que demuestran que sí hay un claro tráfico masivo de drogas en Venezuela, pero en términos, digamos, de lo que podría ser el rol de los otros países ante lo que ocurre en una crisis, Estados Unidos se erige en ese policía para determinar qué es lo que se tiene que hacer. Casualmente el día de hoy también ha salido un duro pronunciamiento de Human Rights Watch asegurando que lo que está ocurriendo o lo que ha ocurrido con las personas asesinadas en esas embarcaciones es sencillamente un asesinato porque no fueron sometidas a ningún procedimiento legal para determinar su responsabilidad y sancionarlos por el tráfico de drogas, sino que sencillamente se les asesinó, pero no cabe otra palabra, ¿no? Todo es bien complejo porque tú enfatizabas la idea de que quiénes son los buenos y quiénes son los malos. En mi opinión, estamos entre dos malos. O sea, es decir, estamos entre un malo global que se intenta presentar como un policía y construye una narrativa muy fuerte sobre la necesidad de detener el tráfico de drogas, pero no actúa dentro de su territorio en Estados Unidos. Si yo quisiera detener el tráfico de drogas en Estados Unidos, en primer lugar actuaría dentro de Estados Unidos. Y por otro lado, un gobierno que se victimiza, en el caso del gobierno del presidente Maduro, pero que él aprovecha la coyuntura para hacer violaciones importantes de derechos humanos. Entonces, para muchos venezolanos estamos entre dos males. No hay uno bueno, lamentablemente. Sí, interesante eso porque supone que temas como la situación en materia de derechos humanos, de presos políticos, pasa a un segundo plano y toda la atención mediática se centra en este, que sí es un conflicto efectivamente, pero que también tiene igual importancia como lo que están enfrentando los ciudadanos y las ciudadanas a lo interno. Yo quiero consultarte también porque en esta región ya tenemos una percepción en torno a Marco Rubio y cómo se posiciona frente a esta región. Entonces, ¿qué papel está jugando como encargado de las relaciones exteriores de Estados Unidos y particularmente cómo se está él proyectando para esta región latinoamericana y caribeña? Bien interesante lo que me estás planteando, porque justamente también
En los últimos días ha salido a relucir lo que uno podría pensar que es una suerte de diferencia de enfoque en Estados Unidos y en el seno del gobierno del presidente Trump en relación con Venezuela. Efectivamente, Marco Rubio representa, digamos, ese sector que apela a las sanciones, ese sector que está, digamos, con un discurso donde sostiene que el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela es ilegítimo, y ese discurso así ha calado mucho. Es decir, yo justo estaba revisando una cronología en las últimas 4 semanas. El mensaje de la Casa Blanca ha sido consistente, de la vocera de la Casa Blanca, ha sido consistente en señalar que el presidente Maduro no es un gobernante legítimo. Eso es algo que creo que está relacionado con el enfoque que le da Marco Rubio a la crisis venezolana, donde no solamente está hablando del tema de drogas, sino también está abordando un tema no resuelto de la crisis venezolana que tiene que ver con las elecciones del año pasado, las elecciones presidenciales. Pero te apuntaba que no es una postura monolítica. Fue muy llamativo, fue muy destacado aquí en Venezuela que justamente esta semana el señor Richard Grenell, que es el enviado presidencial de la Casa Blanca para el tema de Venezuela, haya planteado la necesidad de un diálogo entre Estados Unidos y Venezuela. Eso resultó muy llamativo porque es un mensaje que de alguna manera va a contravía, contradice las posturas del secretario de Estado, Marco Rubio. Es un mensaje que contradice la línea discursiva que tiene la vocera de la Casa Blanca en relación con Venezuela y con el gobierno de Nicolás Maduro. Podríamos estar en presencia de unas diferencias de enfoque. Hasta ahora se ha impuesto mucho más el enfoque de confrontación, de presión máxima de Marco Rubio como secretario de Estado, pero que el señor Richard Grenell, estando de visita en Paraguay, en una conferencia internacional donde estaban otros jefes de Estado, haya manifestado la necesidad de que haya un diálogo entre Estados Unidos y Venezuela, es algo por lo menos llamativo. También se puede interpretar, en este caso, Andrés, como parte de esos dobles discursos, incluso las contradicciones a lo interno del propio gobierno de los Estados Unidos. Y no sé si te parece eso, que son parte justo de esas contradicciones o de hoy te digo una cosa, pero mañana aparezco con otra, que ha sido un rasgo característico de esta administración de Donald Trump en temas como estos, pero también, por ejemplo, en temas como migración. Sí, hay, digamos, un doble discurso y también hay algo que ha caracterizado a este tiempo del presidente Trump, que tiene que ver con lo sorpresivo. Justamente ayer él regresaba de una visita de Estado al Reino Unido y en el avión presidencial le preguntan sobre Venezuela, si él va a promover un cambio de régimen en Venezuela, y él asegura escuetamente que no. La lectura que hace mucha gente es decir, bueno, es que Trump no busca un cambio en Venezuela, pero lo que podríamos estar en presencia también es de un mensaje que luego se ha seguido de una acción sorpresiva, porque de alguna manera dio un mensaje que hace prever que va a bajar la presión y la acción en realidad sea en sentido contrario. Son de esas figuras populistas, polémicas, impredecibles en su accionar, y de hecho este segundo gobierno de Donald Trump, por ejemplo, en relación con Venezuela, ha sido totalmente sorpresivo desde que comenzó, y en política migratoria ni se diga, ¿no? En relación con Venezuela. Entonces yo creo que hay que ver con pinzas, con cuidado cada una de estas declaraciones. Está lo que podría ser esa lectura de que Marco Rubio y Richard Grenell están enfrentados y ambos ocupan posiciones estratégicas, porque el señor que está pidiendo diálogo con Venezuela es el enviado de Trump para Venezuela, pero también podría ser ese tipo de juego político donde se cumplen roles
el policía bueno, el policía malo, y que eso transmita mensajes ambivalentes hacia quienes ocupan el poder en Venezuela. En este momento no tenemos manera de saber qué es lo que hay en el fondo, pero es un tema que hay que tener presente. Bueno, queremos agradecer a usted, amigo y amiga, que nos está escuchando a través de cada una de las socias de ALER, pero también quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales. Hoy, junto al periodista Andrés Cañizales, abordando esta intervención armamentista de Estados Unidos en Venezuela, en el Caribe americano, hay que decirlo también, pero que hoy por hoy ha llamado la atención de buena parte de la prensa internacional. ¿Qué hay de fondo en torno a ello y cuáles pueden ser las posibles salidas a esta situación, entendiendo que es un conflicto histórico, el tema de cómo Estados Unidos ve la región y particularmente a Venezuela? Hasta ahora, Andrés, hemos escuchado una posición muy firme del presidente de Colombia, Gustavo Petro, condenando esta situación, el envío de buques, atacar también a embarcaciones en esta región del país, no únicamente como amenaza para Venezuela, sino para otros países de la región. ¿Qué opinión te merece esta postura que ha tenido el presidente colombiano? Y también, aunada a esta pregunta, bueno, ¿cuál debería de ser la postura del resto de los gobiernos de la región latinoamericana y caribeña con esto que está pasando? Es bien interesante este punto, porque fíjate, justo antes de que se dieran todas estas acciones de Estados Unidos con este envío masivo de buques, bueno, masivo no, es en realidad un envío inusual de buques y personal militar al sur del Mar Caribe, está cerca de las aguas venezolanas. La posición de Gustavo Petro venía siendo, antes de este impasse entre Estados Unidos y Venezuela, la posición del gobierno de Gustavo Petro venía variando de manera significativa en relación con Venezuela. Gustavo Petro llegó a denunciar antes de este impasse que Venezuela le estaba prestando el territorio a grupos irregulares y en particular mencionó al ELN y a las disidencias de la FARC. En un mismo mensaje acusa a estos grupos de estar vinculados al tráfico de drogas y en ese mismo mensaje dice que el gobierno de Venezuela les ha dado, no usa la palabra cobijo, pero les ha dado facilidades para permanecer en territorio venezolano. Eso fue muy llamativo. Entonces, esa era la noticia previa a la actuación de Estados Unidos. Obviamente, la actuación de Estados Unidos exacerba los ánimos y de nuevo estamos con posiciones muy signadas más por lo ideológico. Obviamente Petro no va a apoyar una acción militar de Estados Unidos en Venezuela, ni va a prestar el territorio colombiano, como lo ha dicho, y eso de alguna manera, estos últimos hechos de alguna manera le restaron importancia a algo que era bien importante, que venía siendo esa suerte de realismo con el cual el presidente Petro estaba enfocando las relaciones con Venezuela, porque ese es otro tema álgido, es decir, cómo Venezuela, el territorio venezolano, se le dieron facilidades a estos grupos guerrilleros, ahora más convertidos en organizaciones criminales de Colombia, y cómo eso ha tenido ahora un impacto directamente en Colombia. Luego hay otros presidentes, el caso de Argentina muy claramente, el presidente de Paraguay ahora, el presidente de El Salvador sin duda alguna, es decir, hay una alineación, de nuevo se polarizan como posiciones, algo que se ha observado que tiene que ver con la falta de consenso que hay en la CELAC hoy en Venezuela, en este grupo de países latinoamericanos congregados en la CELAC, tiene que ver con que no hay consenso en la región sobre cómo pronunciarse en relación con el tema venezolano. Yo quiero consultarte porque aquí hemos recibido mucha información de cable, sobre todo en Europa,
que se informa que en Venezuela, en este caso, la instrucción del presidente Maduro es que los barrios populares inicien con tácticas militares, que va a sacar a los militares que están en reserva para comenzar a proteger el territorio venezolano. ¿Qué tanto de eso es real, lo que está viviendo Venezuela con esta amenaza, ¿verdad?, de estos tanques estadounidenses, y qué tanto también es parte de esa narrativa y de esas posiciones que se han tenido alrededor de Venezuela? Te pregunto porque hoy, por ejemplo, un diario internacional muy conocido en Europa tituló: "El chavismo instruirá a los barrios populares en tácticas militares", y aseguró, dice, que enseñará todo este fin de semana a vecinos y vecinas de las zonas más pobladas a disparar. Y esta es la labor que le ha encomendado al ejército venezolano. ¿Qué tanto hay de verdad en toda esta información que está circulando? Sí está ocurriendo, pero no es algo masivo. Es decir, este tema de las milicias está efectivamente ocurriendo. Es decir, todos los fines de semana, especialmente los sábados, hay reuniones en distintos lugares públicos del país donde mayormente lo que yo he observado acuden personas adultos mayores a alistarse o a participar de actividades. El cambio que está dando ahora Maduro no es que la gente vaya a las plazas, sino que los militares vayan a los barrios. Habrá que ver si eso efectivamente ocurre, en qué dimensiones, con el riesgo además de que se estén llevando armamento de guerra a sectores populares, a barriadas populares. Hace 2 semanas, cuando comenzaron a hacerse estas convocatorias de las milicias, casualmente yo hice un viaje a una zona turística de unas playas en el Caribe y recorrí varios lugares y escribí una nota sobre ese tema de cómo había más gente en la playa vacacionando, festejando, que acudiendo a la instrucción militar que estaba convocando el gobierno. Esa es la observación que yo hice directamente. Y eso escribí una nota sobre eso. Y eso es algo que yo observo, es decir, hay una narrativa, efectivamente, sí hay personas participando en estas actividades, pero el grueso de la población en Venezuela sigue en su vida cotidiana. Está en su vida cotidiana. Ahora, en estos días ha comenzado aquí el año escolar y la gente habla más del tema del costo de la vida y del alto costo para poder comprar la lista de los útiles escolares, por ejemplo, más que de este tipo de noticias relacionadas con milicias, entrenamientos militares. Habrá que ver qué impacto tiene este giro que le ha dado el presidente Maduro, donde ya no solamente es entrenar a los voluntarios que van a las plazas, cosa que ya venía ocurriendo, pero con una convocatoria reducida, un impacto reducido, a este enfoque de vamos a llevar a los militares a los barrios populares. Habrá que seguirlo con atención y de entrada, pues como venezolano que vive en Venezuela, creo que es un tema que merece mucha atención porque ya en Venezuela han ocurrido cosas como que armamento militar termina en las manos equivocadas y hemos visto situaciones tremendas en Venezuela de viviendas que se vieron afectadas, por ejemplo, por la explosión de granadas militares, por un uso no adecuado de ese armamento militar. Sobre todo por honrar el tiempo que hemos pactado, porque como decía Andrés, es periodista y también tiene que salir al aire e informar todo lo que está aconteciendo en Venezuela. Si hay posibles salidas, Andrés, o por lo menos encaminar a un ambiente, no de hablar de tropas militares, no de hablar de disparar, no de hablar de irrespeto al derecho internacional. ¿Cuáles pueden ser los primeros pasos, ojalá que sólidos, para ir poniendo, no sé si fin, pero mejorando esta situación de tensión que por historia han tenido Venezuela con Estados Unidos? Algo que precisamente planteó en días recientes el jesuita
Arturo Peraza, quien es rector de la Universidad Católica en Venezuela, es un referente importante de la Compañía de Jesús en Venezuela. Él planteó que destrabar lo que estamos viviendo pasa por un proceso de negociación, pero bajo una condición que el chavismo no ha querido aceptar, es reconocer el liderazgo de María Corina Machado. Y eso es algo que, bueno, Arturo Peraza, para contextualizar, pues no forma parte de la estructura vinculada a María Corina Machado, ni se ha caracterizado por ser un vocero de la iglesia complaciente con María Corina Machado. Pero lo plantea desde un término realista. Estamos atrapados en un conflicto. Ese conflicto no se va a solucionar por vía armada, pero negociaciones como las que ha propiciado el chavismo hasta ahora, excluyendo a quien en este momento es un liderazgo fundamental, que es el de María Corina Machado, tampoco tienen sentido esas negociaciones. Entonces, en cualquier mesa de negociación, lo planteaba Peraza, tiene que estar representada María Corina Machado. Y eso es algo que el chavismo, apenas habló Peraza, el chavismo se encargó de decir que eso no era factible porque María Corina Machado es una golpista, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un nudo que no veo claro que se pueda resolver. Tampoco he percibido un mensaje de Estados Unidos como que va a usar esta presión militar para sentar en la mesa a María Corina Machado en una negociación con el gobierno. Tampoco lo ha dicho nadie hasta ahora, pero creo que allí está un nudo que nos ayudaría a resolver, porque todo lo otro, es decir, un escenario de un enfrentamiento, así sean enfrentamientos a pequeña escala, no va a llevar una resolución. La permanencia, o lo que han hecho Colombia y Brasil, de vamos a olvidarnos de la crisis de Venezuela y que los venezolanos arreglen solo su crisis, tampoco va a funcionar por ese mismo nudo, es decir, ese nudo donde una parte importante del país que ha seguido a María Corina Machado, que el año pasado votó masivamente a favor de un cambio, ese sector del país tiene que estar representado en cualquier mesa de negociación. Y el chavismo se ha negado a eso. Tal vez en 30 segundos, ahora nos están viendo, nos están escuchando en América Latina y el Caribe, que también postura, cuál debería ser nuestro comportamiento como ciudadanos y ciudadanas de esta región frente a esta situación que se está viviendo. Bueno, ya hacer este tipo de programas me parece importante, es decir, parte de lo que hemos vivido los venezolanos es que la crisis ha sido tan prolongada, una crisis que no se le ve fin, no se le ve resolución. La gente en otros países se cansa de la crisis venezolana. Seguir hablando de esta crisis, seguir viendo lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos. Eso me parece sumamente importante porque en muchos casos le ponemos el foco a lo geopolítico, a lo que es la gran noticia, y en el día a día en Venezuela están ocurriendo cosas tremendas en materia de detenciones políticas. Por ejemplo, ayer el Foro Penal, una organización que documenta el tema de los presos políticos, ha documentado que 89 extranjeros son presos políticos en Venezuela, incluso trabajadores humanitarios internacionales han sido llevados presos y son una suerte de rehenes del gobierno de Nicolás Maduro. Todas estas cosas están ocurriendo en Venezuela y debo decirlo, y te agradezco mucho por este espacio, todo esto que yo estoy diciendo, una parte sustantiva de lo que yo estoy diciendo en este espacio, no lo puedo decir en una emisora de radio en Venezuela, para que se entienda, digamos, la magnitud de lo que está ocurriendo en el país, donde también el gobierno, quienes están en el poder, también quieren el silencio. Bueno, no agradecerte, Andrés, yo creo que es muy valiente, sabemos esa situación y creo yo que con el periodismo de calidad, con el periodismo de profundidad, podemos ayudar
no a resolver problemas, pero sí a contarlos, la complejidad que enfrentan, los matices que hay en cada una de esas realidades. Nos compromete a hablar de esta violencia y del armamentismo en Estados Unidos, pero también esas situaciones de violaciones permanentes a los derechos humanos y sobre todo a la libertad de expresión, a la libertad de circulación, a la libertad de organización que existe en Venezuela. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por esta oportunidad, de verdad que les agradezco mucho. Bueno, nos comprometemos, amigos y amigas, a seguir profundizando sobre esta realidad de Venezuela, sabiendo que también puede ser la realidad que enfrentan muchos países en América Latina y el Caribe. El compromiso con la verdad, el compromiso también con acompañar a la ciudadanía más desposeída, creo que es la tarea que nos corresponde desde la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular. Se despide Yolani Pérez agradeciéndoles a cada uno de ustedes que han estado pendiente de este programa a través de nuestras redes sociales y cada una de las socias. Nos sintonizamos la próxima semana en otro Voces sobre la Mesa. La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, presentó Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa.